En esta vigilia de Pentecostés vamos a hacer una pequeña reflexión sobre una de las invocaciones del Padre Nuestro que está tomada del apóstol Pablo, de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado o que nos fue dado. Ahora bien, ¿qué entendemos por amor? Podríamos hacer muchas reflexiones a partir de acá. Yo, como soy un poquito complicado, en vez de ponerme a hacer reflexiones que tengan que ver con la conducta que nosotros tenemos, con lo que llamamos el amor, que en el común de la gente entienden meros sentimientos. Esas son cosas que son contrafácticas, digamos, porque si yo siento algo, lo siento y punto, no puedo discutirlo con nosotros. El amor, cuando se plantea como un hecho cristiano, tiene que ver más con la voluntad que con lo que uno siente. Y por eso el amor en Dios, por supuesto que Dios es impasible, ¿no es cierto?, tiene que ver con la fidelidad. Gesed, Emet, Rahamim son los tres términos que en el Antiguo Testamento designan la misericordia. Es amor, fidelidad y misericordia. Rahamim quiere decir el útero materno. Dios tiene entrañas de misericordia. Pero lo que Dios hace no son sentimientos, sino que es la voluntad firme de llamarnos a la salvación, y en ese llamado a la salvación se encuentra la libertad. Cada uno responde libremente a ese llamado a la salvación, pero no lo hace individualmente. Muchas veces, si nosotros pensamos en el amor como un sentimiento, es individual, es personal. En este caso, el amor que nosotros compartimos es comunitario. En las imágenes de la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, en las imágenes de la Iglesia, por ejemplo, ambas tomadas de San Pablo, cuando se habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es el alma del cuerpo, que le da cohesión, que le da unidad, y es la forma, es lo que le da movimiento. El alma, un cuerpo que no tiene alma, ni siquiera es cuerpo, es cadáver, porque no tiene la acción. Y si tomamos, por ejemplo, el amor que derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones para que seamos iglesia, como templo, como edificio, podríamos decir que piedras vivas, dice San Pablo, que somos nosotros, que el Espíritu Santo es el cemento, es lo que une las piedras. Por eso, la perspectiva que le voy a dar al Espíritu Santo, que ciertamente la Trinidad es el amor del Padre y el Hijo, que es increado, eterno, infinito, que se realiza y se comunica. Como todo en la creación, Dios se comunica. Todas las acciones de Dios en el mundo son comunes a las tres personas, aunque se apropia cada acto salvífico a una de las personas. Por ejemplo, la creación se apropia al Padre, pero también crea el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos el Génesis, ¿no? Cuando el autor sagrado va a decir que Dios se va a disponer a crear, dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Cuando Cristo nos redime Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso la Pascua, el término natural de la Pascua es Pentecostés, es el día 50, cuando Dios hace en Jesús resucitado el don, el regalo del Espíritu. Santo Tomás de Aquino dice que Dios no hace un regalo menor en Pentecostés porque se regala a sí mismo, como Dios no hace un regalo menor en la encarnación porque se encarna Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, vamos a hablar en esta pequeña meditación, preparándonos para Pentecostés, sobre la Iglesia, el Espíritu Santo, el amor como principio de la Iglesia. Esa es la misión propia del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles se encuentra un primer esbozo de una eclesiología católica. Así lo admiten en la actualidad incluso los exegetas protestantes, que llaman a San Lucas Frium Katholisch en alemán. Esto lo saqué de Ratzinger, un librito que tiene sobre el Espíritu Santo.
Frühkatholisch en alemán quiere decir primer católico, primer católico San Lucas. Y lo critican por esa razón a San Lucas los protestantes. San Lucas desarrolla su programa eclesiológico en los primeros capítulos de los Hechos que hemos leído en este tiempo de la Pascua, especialmente en el relato del día de Pentecostés, que es la primera lectura propia del día de mañana. Vieron, como decía la misa, están concatenados. La misa de la vigilia tiene como relato la Torre de Babel. Mañana, en la misa propia del día, tiene como primera lectura el Espíritu Santo, cuando desciende históricamente en el primer Pentecostés. La Torre de Babel había cambiado las lenguas, el Espíritu Santo une, manteniendo la diferencia, porque cada uno hablaba en su lengua, pero todos se entendían porque todos alababan a Dios. Eso técnicamente se llama glosolalia, que es la lengua del Espíritu. Y si a veces el Espíritu comunica un don de hablar una lengua que existe, se llama xenoglosia. Por ejemplo, yo estoy tratando de estudiar ruso, todavía hace muy poquito, pero de golpe me encuentro con unos rusos y comienzo a predicar en ruso. Y cuando termino me olvidé, pero los rusos entendieron todo. Eso se llama xenoglosia. Hablo una lengua que existe. Y si no, la glosolalia, que es una lengua, son sonidos que produce el Espíritu, pero como en el día del Pentecostés, cada uno los entiende en su nombre. Entonces tenemos Antiguo Testamento, Babel, todos los entienden, Nuevo Testamento, Pentecostés, todos pueden entenderse en Dios, en ese amor que el Espíritu Santo les ha donado y les ha regalado. San Lucas desarrolla entonces su programa eclesiológico en estos capítulos de los Hechos, especialmente el día de Pentecostés. Quisiera entonces presentar en esta pequeña reflexión una visión general de los elementos principales de la eclesiología, partiendo del relato de Pentecostés tal como se nos transmite en los Hechos. Pentecostés representa para San Lucas el nacimiento de la Iglesia por obra del Espíritu Santo. El Espíritu desciende sobre la comunidad de los discípulos. Fíjense, dice en los Hechos, dice Lucas, que eran asiduos y unánimes en la oración. La comunidad estaba reunida con María, la Madre de Jesús, y con los 11 apóstoles. Podemos decir, por tanto, que la Iglesia comienza con la bajada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo entra en una comunidad que ora, que se mantiene unida y cuyos centros son María y los apóstoles. No quiere decir que la oración privada e individual no sea efectiva, pero quiere decir que la Iglesia auténtica, la Iglesia de Cristo, tiene un elemento comunitario. No somos francotiradores, no deberíamos ser francotiradores, sino tendríamos que estar siempre insertos y necesitados de una comunidad. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, cuando nosotros comulgamos, por supuesto que en principio y primero está la Iglesia Católica Universal y después la realización en las iglesias particulares, que son de fundación divina, y en las comunidades cristianas, parroquias, capillas, grupos de oración, movimientos, etc. Pero siempre unidos en la Iglesia Católica. Es importante que tengamos esta dimensión de la comunidad y de la Iglesia, tal como lo presenta la Sagrada Escritura. Cuando meditamos sobre esta sencilla realidad que nos describen los Hechos de los Apóstoles, tenemos que ver nuestra propia comunidad para poder en ellas descubrir la presencia de la Iglesia. Y por eso la comunión, además de ser un hecho singular por el cual nos tenemos que preparar bien, tenemos que estar reconciliados y todo lo demás, también es la comunión con el prójimo. Cuando yo comulgo el cuerpo de Cristo, la presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero ese Cristo que se ha quedado en la Iglesia, y por tanto, dentro de la Iglesia estamos todos los bautizados. Por eso es importante que nosotros también comulguemos pensando en la relación que tenemos con el prójimo. Fíjense, a veces se pide una persona que está enferma, por supuesto que uno le lleva la comunión, pero también para que nosotros vivamos plenamente el cristianismo. Una persona que está enferma, tomó la primera comunión y después no pisó más la iglesia.
Si yo le doy la comunión, por supuesto que es la presencia real de Jesús. Si le doy la absolución o la unción de los enfermos y esa persona está en disposición de perdón, Dios por supuesto que lo perdona, porque Dios es amor, es misericordia, nos espera, nos perdona siempre. Pero yo me pregunto, ¿tiene sentido que comulgue a alguien que nunca va a la iglesia? ¿Tiene sentido? Vuelvo a decir lo mismo. En la Eucaristía, en el pan y el vino consagrados, está Jesucristo de verdad, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero Él nos invita y nos muestra a la iglesia que estaba unida y que perseveraba en común en la oración con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús. Bien, esto es algo que me pregunto para que, por supuesto que le tenemos, yo siempre le llevo la comunión a los, como me decía el Padre Santolín, cuando venía de ver un enfermo, dice, le di todo. Todo, que quería decir, que si estaba más o menos despierto lo había confesado de prepo, si no estaba despierto le había dado la unción, le daba la absolución general, le daba la bendición apostólica, todos los pasaportes, todo firmado, derecho al cielo. Le di todo. Eso siempre hay que hacer. Pero también hay que enseñar, así como el Concilio Vaticano II nos hizo rescatar el sacramento de la unción de los enfermos, como un sacramento que lo pone el catecismo junto con la penitencia, la reconciliación, como sacramento de sanación, lo rescatamos y ya no es un sacramento de extrema unción. Entonces cuando estoy la lengua afuera que llega al piso, ahí viene el cura y me unge, sino que va participando cuando hay una enfermedad, cuando tengo que hacer un estudio, una operación que hay anestesia total, se puede dar, después no se puede dar por cualquier motivo, y después cuando uno ya está grande, que hay riesgos reales en la vida, entonces ahí sí se puede dar, aunque uno no tenga una enfermedad particular, una vez por año, pero tampoco en exceso. Antes se daba cuando estaba con la lengua afuera, ahora tampoco lo vas a dar toda la semana el sacramento de la unción. Pero ha habido un aprendizaje en este último tiempo y se ha rescatado. Por eso nosotros también tenemos que rescatar la comunión como celebración propia de la pertenencia a la Iglesia. La Iglesia es apostólica, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La Iglesia no puede vivir sin este vínculo que la une de una manera viva y concreta a la corriente ininterrumpida de la sucesión apostólica. Firme garante de la fidelidad a la fe de los apóstoles. En este mismo capítulo, en la descripción que nos ofrece de la Iglesia primitiva, San Lucas subraya una vez más esa nota de la Iglesia. 2:42. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los miembros de esa comunidad. El valor de la perseverancia, del estarse y vivir firmemente anclados en la doctrina de los apóstoles, es también, en la intención del evangelista, una advertencia para la Iglesia de su tiempo y de todos los tiempos. Me parece que la traducción oficial de algunas Biblias no es suficientemente precisa en este punto. Dice, eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles. No se trata solo de escuchar, se trata del ser mismo de aquella perseverancia profunda y vital con que la Iglesia se haya insertada, arraigada en la doctrina de los apóstoles. Bajo esta luz, la advertencia de Lucas se hace también radical exigencia para la vida personal de los creyentes. ¿Se halla mi vida verdaderamente fundada sobre esta doctrina? ¿Confluyen hacia este centro las corrientes de mi existencia? El impresionante discurso de San Pablo a los presbíteros de Éfeso que leíamos 2 días en esta semana, ahonda todavía más en este elemento de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Los presbíteros son los responsables de esta perseverancia. Ellos son el quicio de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Y perseverar implica, en este sentido, vincularse a ese quicio, obedecer a los presbíteros. Miren por ustedes, le decía Pablo en Mileto a los presbíteros de Éfeso, miren por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha constituido
obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él ha adquirido con su sangre. La iglesia es de Dios, no es de los pastores, y menos de los fieles, el pastor en cuanto fiel, y en los fieles en cuanto fieles. La iglesia es de Dios y fue adquirida con la sangre de Cristo. ¿Velamos suficientemente sobre nosotros mismos, los fieles, pastores, cualquiera? Miramos por el rebaño, los que tenemos cualquier tipo de responsabilidad. No piensen solamente en el Papa, los obispos, los presbíteros. Piensen también, por ejemplo, en un catequista. Piensen en una familia, porque los primeros catequistas en nuestra vida son nuestra familia. Miramos por el rebaño, pensamos en qué significa realmente que Jesús haya adquirido ese rebaño con su sangre. ¿Sabemos valorar el precio que ha pagado Jesús, su propia sangre, para adquirir este rebaño que es la iglesia, que es nuestra comunidad? Volvamos al relato de Pentecostés. El Espíritu penetra en una comunidad congregada en torno a los apóstoles, una comunidad que perseveraba en la oración. Encontramos aquí la segunda nota de la iglesia. La iglesia es santa. Y esta santidad no es el resultado de su propia fuerza. Esta santidad brota de su conversión al Señor. La iglesia mira al Señor y de este modo la transforma, haciéndose conforme a la figura de Cristo. Dijimos que si seguimos la analogía del cuerpo, el Espíritu Santo es la forma del cuerpo, la forma de la iglesia, el alma. Entonces, cuando nosotros nos dejamos transformar, cambiamos el ímpetu, el impulso vital de nuestra existencia, si nos dejamos transformar a la figura de Cristo. Fijemos permanentemente la mirada en el Padre y Creador del universo mundo, escribe San Clemente Romano en su carta a los Corintios. Y en otro pasaje significativo de esta misma carta, Clemente Romano dice: mantengamos fijos los ojos en la sangre de Cristo, fijar la mirada en el Padre, fijar los ojos en la sangre de Cristo. Esta perseverancia es la condición esencial de la estabilidad de la Iglesia, de su fecundidad y de su vida misma. Este rasgo de la imagen de la Iglesia se repite y profundiza en la descripción que de la Iglesia se hace al final del segundo capítulo de los Hechos. Eran asiduos, dice San Lucas, en la fracción del pan y en la oración. Acuérdense que glasis ton artu, en griego, fracción del pan, fue el primer nombre hasta el siglo V de la Eucaristía. La misa se llamaba fracción del pan. Al celebrar la Eucaristía, la fracción del pan, tengamos fijos los ojos en la sangre de Cristo. Comprenderemos así que la celebración de la Eucaristía no ha de limitarse a la esfera de lo simplemente litúrgico, sino que ha de constituir el eje de nuestra vida personal. A partir de este eje nos hacemos conformes con la imagen de su Hijo. De esta suerte se hace santa la Iglesia y con la santidad se hace también una, porque el que comulga bien se une. Si leemos en el Catecismo, el fin propio de la Eucaristía es la unidad de la Iglesia. Y aquí podemos pensar tranquilamente, sin tampoco agarrar una bandera, una espada y salir a espadacer por la calle, pero digo, si la Eucaristía es esto para la comunidad, para el cristiano, para el bautizado, también en época de pandemia tenemos que ver cómo podemos participar de la Eucaristía. Por supuesto con las debidas medidas, con todo esto racionalmente, porque la Eucaristía no es decir, hay comunidades que, por ejemplo, ahora porque estamos en 9 días muy estrictos, pero hay comunidades que la gente va a la panadería, va a la farmacia, está todo el día en la calle y no puede ir 20 minutos a una misa. A ver, ustedes me conocen y saben que yo no predico de esto siempre, yo hago lo que tengo que hacer. ¿Y saben por qué no predico esto? Porque a la gente es mal y comenta.
Entonces algunos, y a veces lamentablemente con razón, cuando nos quejamos de las restricciones que tenemos, a veces no lo hacemos por el afán de que la gente se alimente con el verdadero alimento, sino que lo hacemos porque nos falta esto. Entonces por eso yo me restringo a hablar de esas cosas, porque para que no se confunda, pero ¿es la Eucaristía vital para nosotros, necesaria, fundacional? Es el principio de la Iglesia. La Iglesia se fundó en la Eucaristía. En la Eucaristía celebramos la muerte en la cruz. Dicen los padres, en el costado herido es concebida la Iglesia y en Pentecostés es dada luz. Es importante que al menos lo pensemos. Vuelvo a decir lo mismo, no nos hagamos los cruzados, pero en la medida de nuestra adultez, de nuestra responsabilidad y de las posibilidades que tengamos, por supuesto tengamos en cuenta esto, ¿no? A partir de este eje, que es nuestra vida en Cristo, la Eucaristía, nos hacemos conformes con la imagen de Cristo. Romanos 8:29. De esta suerte se hace santa la Iglesia y con la santidad se hace también una. El pensamiento, fijemos la mirada en la sangre de Cristo, lo expresa también San Clemente con estas otras palabras: convirtámonos sinceramente a su amor. Fijar la vista en la sangre de Cristo es clavar los ojos en el amor y transformarse en el amante. No nos olvidemos lo que está atrás de nuestra reflexión. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos fue dado. Con estas consideraciones volvemos al acontecimiento de Pentecostés. La comunidad de Pentecostés se mantenía unida en la oración, era unánime, 4:32. Con estas palabras, el evangelista indica la razón más profunda de la unión de la comunidad primitiva, la unicidad del corazón. El corazón, dicen los padres de la Iglesia, es el órgano propulsor del cuerpo, to hegemonicón, según la filosofía estoica. Este órgano esencial, este centro de vida, no es ya, después de la conversión, el propio querer y el yo particular. ¿Vieron? Por eso no me centro en el amor en cuanto sentimiento o en cuanto ejercicio de nuestra relación. No es ya el propio querer, el yo particular y aislado de cada uno que se busca a sí mismo y se hace el centro del mundo. El corazón, este órgano impulsor, es uno y único para todos y en todos. Va a decir Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Dice San Pablo expresando el mismo pensamiento, la misma realidad. Cuando el centro de la vida está fuera de mí, cuando se abre la cárcel del yo y mi vida comienza a ser participación de la vida de otro, con mayúscula, de Cristo, cuando esto sucede, entonces se realiza la unidad. Si yo me realizo en mí, no esperemos ninguna unidad. Si yo me realizo en Cristo, todos confluimos en Cristo y cada uno, siendo cada uno, termina unidos en el yo de Cristo, en el otro que es Cristo. Este punto se halla estrechamente vinculado con los anteriores, la trascendencia. La apertura de la propia vida exige el camino de la oración. Exige no solo la oración privada, sino también la oración eclesial, es decir, el sacramento y la Eucaristía, la unión real con Cristo. Y el camino de los sacramentos exige la perseverancia en la doctrina de los apóstoles y la unión con los sucesores de los apóstoles, con Pedro también, con el Papa. Pero debe intervenir también otro elemento, el elemento mariano. Por eso quería que se vea la Virgen, el elemento mariano, la unión del corazón, la penetración de la vida de Jesús en la intimidad de la vida cotidiana, del sentimiento, de la voluntad y del entendimiento. María hace que la segunda persona de la Trinidad se haga carne, que viva entre nosotros, que viva como nosotros, que se exprese en una familia,
que viva tantos años en silencio, nosotros que a veces nos sentimos tan importantes y que tenemos tantas cosas para decir. Y Jesús vivió 30 años en la intimidad de una familia, con su madre, con María, como dice la Biblia, con María, la madre de Jesús. El día de Pentecostés manifiesta también la cuarta nota de la Iglesia, la catolicidad. El Espíritu Santo revela su presencia en el don de lenguas. De este modo, renueva e invierte, como decíamos al principio, el acontecimiento de Babilonia, la soberbia de los hombres que querían ser como Dios, que en definitiva es el pecado original, y construir la torre babilónica, un puente que alcanzara el cielo con sus propias fuerzas a espalda de Dios. Conocemos bien el tema de Babel. Esta soberbia crea en el mundo las divisiones y los muros que separan. Llevado de la soberbia, el hombre reconoce únicamente su inteligencia, su voluntad y su corazón, y por ello ya no es capaz de comprender el lenguaje de los demás, ni de escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo, el amor divino, comprende y hace comprender las lenguas, crea unidad en la diversidad. Y así la Iglesia, ya en su primer día, habla en todas las lenguas, dice Papa Benedicto. Es católica desde el principio. Existe el puente entre el cielo y la tierra. Y dice Papa Benedicto que ese puente es la cruz. El amor del Señor lo ha construido. La cruz, el ofrecimiento, el verdadero don. Uno es santo cuando se sacrifica a uno. Uno no es santo cuando hace sufrir al prójimo. El amor del Señor lo ha construido. La construcción de este puente rebasa las posibilidades de la técnica. La voluntad babilónica tenía y tiene que naufragar. Únicamente el amor encarnado de Dios podía levantar aquel puente. Allí donde el cielo se abre y los ángeles de Dios suben y bajan. Juan 1:51. También los hombres comienzan a comprenderse. Solo en la órbita de Dios podemos comprenderlos. La Iglesia, desde el primer momento de su existencia, es católica, abraza todas las lenguas, decíamos con el Papa Benedicto. Para la Iglesia lucana, o para la idea lucana de la Iglesia, mejor dicho, y por tanto para una eclesiología que sea fiel a la Escritura, el prodigio de las lenguas expresa un contenido lleno de significación. La Iglesia universal precede a las iglesias particulares. La unidad es antes que las partes. La Iglesia universal no consiste en una fusión secundaria de iglesias locales. La Iglesia universal católica alumbra a las iglesias particulares, las cuales solo pueden ser iglesia en comunión con la catolicidad. Para los que estén un poco actualizados con el internet y con los problemas del mundo de la Iglesia, pensemos en la Iglesia alemana, ¿no?, que está en una guerra ahora con Roma, por así decirlo. Por otra parte, la catolicidad exige la numerosidad de lenguas. Para ser católico, katá, holon en griego, katá según, holon totalidad. El católico según la totalidad. Por otra parte, la catolicidad exige la numerosidad de lenguas, la conciliación y reunión de las riquezas de la humanidad en el amor del crucificado. La catolicidad, por tanto, no consiste únicamente en algo exterior, sino que es además una característica interna de la fe personal. Creer con la Iglesia de todos los tiempos, de todos los continentes, de todas las culturas, de todas las lenguas. La catolicidad exige la apertura del corazón. Como dice San Pablo a los Corintios, ¿se acuerdan que un poco los corintios estaban con Apolo? A ver, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Les manda en el capítulo 6, les dice de todo San Pablo. Dice, no están al estrecho con nosotros, pues para corresponder de igual modo como a hijos de Saulo, abran de par en par el corazón, no se cierren, ábranse. Este dilatamini, expandirse, es el imperativo permanente de la catolicidad. Los apóstoles pudieron realizar la Iglesia católica porque la Iglesia era ya católica en su corazón.
Fue la suya una fe católica abierta a todas las lenguas. La Iglesia se hace infecunda cuando falta la catolicidad del corazón, la catolicidad de la fe personal. Cuando nos cerramos al amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El día de Pentecostés anticipa, según San Lucas, la historia entera de la Iglesia. Esta historia es solo una manifestación del don del Espíritu Santo, la realización del dinamismo del Espíritu que impulsa a la Iglesia hacia los confines de la tierra y de los tiempos. Constituye el contenido central de todos los capítulos de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos describe el paso del Evangelio, del mundo de los judíos al mundo de los paganos, de Jerusalén a Roma. Ese ha sido el itinerario que hemos tenido en las misas feriales de todos estos días de Pascua. En la estructura de este libro, Los Hechos, Roma representa el mundo de los paganos, todos aquellos pueblos que se hallan fuera del antiguo pueblo de Dios, de donde provenimos nosotros. Los Hechos terminan con la llegada del Evangelio a Roma. Y esto no porque me interesa el final del proceso de San Pablo, sino porque este libro no es un relato novelesco. Con la llegada a Roma ha alcanzado su meta el camino que se iniciara en Jerusalén. Se ha realizado la Iglesia Católica que continúa y sustituye al antiguo pueblo de Dios, el cual tenía su centro en Jerusalén. En este sentido, Roma tiene ya una significación importante en la eclesiología de San Lucas. Entra en la idea lucana, Roma, de la catolicidad de la Iglesia. Este año, cuando empecé a hacer las predicaciones que subo diariamente a YouTube, dije varias veces, porque siempre trazo un hilo conductor, que los Hechos de los Apóstoles, por esta misma razón, parecería un libro inconcluso, que en realidad nosotros estamos escribiendo nuevas páginas reales de los Hechos de los Apóstoles, porque el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia, sigue viniendo a nuestros corazones, aunque a veces nosotros nos cerramos, pero el Espíritu Santo siempre, porque Cristo mismo está con la Iglesia. Yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nolite timere tusilus crex. No temáis, pequeño rebaño. No importa que seamos muchos o pocos, el Espíritu sigue conduciendo. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y la efusión del Espíritu es garantía de eso. Podemos decir así que Roma es el nombre concreto de la catolicidad. El binomio romano-católico no expresa una contradicción, como si el nombre de una iglesia particular, de una ciudad, viniera a limitar e incluso a hacer retroceder la catolicidad. Roma expresa la fidelidad a los orígenes, a la iglesia de todos los tiempos y a una iglesia que habla en todas las lenguas. Este contenido espiritual de Roma, por tanto, para los que hemos sido llamados hoy a ser esta Roma, la garantía concreta de la catolicidad y un compromiso que exige mucho de nosotros. Exige una fidelidad decidida y profunda al sucesor de Pedro, al Papa Francisco y al Papa que venga, como supongo que hemos tenido y hemos tratado de tenerla con los papas anteriores, con el Papa Emérito, Benedicto, con Juan Pablo II, etc. Un caminar desde el interior hacia una catolicidad cada vez más auténtica y también en ocasiones aceptar con prontitud la condición de los apóstoles tal como la describe San Pablo. San Pablo en 1 Corintios dice: porque a lo que pienso, Dios a nosotros nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, pues hemos venido a ser espectáculo para el mundo, como desecho del mundo, como estropajo de todos. Fíjense cuando la Iglesia habla de eso, de medievales, oscurantistas, no quieren el progreso. El sentimiento antirromano es, por una parte, las riquezas del Vaticano,
El sentimiento antirromano es, por una parte, el resultado de los pecados, debilidades y errores de los hombres, y en este sentido ha de motivar un examen de conciencia constante en aquellos que cumplen los oficios. Hace poquito, no sé, en una homilía me parece que contaba, me mandaron un videíto muy gracioso de Italia, del obispo italiano, que estaba explicando el principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, es el romano pontífice. Y el principio y fundamento de la unidad de la Iglesia particular de la diócesis es el obispo. Y entonces este sacerdote italiano decía, el principio de unidad de esta diócesis soy yo. Error, no es él, es el obispo. En este momento el obispo es este señor que hizo el videito gracioso. Pero el principio y fundamento de la unidad de la Iglesia es el oficio, es el obispo de Roma, es el obispo de Avellaneda la Cruz cuando lo tengamos, es el obispo de Lomas, es el obispo de Rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de la persona, dice el apunte que yo tengo, ¿por qué a veces hay un sentimiento antirromano? Porque a veces las personas que ocupamos los oficios en la Iglesia no estamos a la altura del oficio, pero eso no invalida el oficio. Y yo no puedo ser francotirador, porque me sustraigo de la única Iglesia de Cristo que precede a todas las iglesias particulares que ha habido y que hay en la historia. Es importante que lo tengamos en cuenta. El sentimiento antirromano es, por una parte, el resultado de los pecados, debilidades y errores de los hombres, y en este sentido ha de motivar un examen de conciencia constante y suscitar una profunda y sincera humildad. Por otra parte, este sentimiento corresponde a una existencia verdaderamente apostólica y es así motivo de gran consolación. Conocemos las palabras del Señor, Lucas 6:26. Ay, cuando todos los hombres dijeren bien de ustedes, porque así hicieron sus padres con los profetas. Nos vienen a la memoria también las palabras de San Pablo a los Corintios: ya están llenos, ya están ricos, pues también ahí defendiéndose de lo que comentaba. Ya reinan sin nosotros, bueno, ojalá que vivan sin nosotros, dice Pablo, pero yo les di la fe, no se pueden olvidar de mí, dice Pablo, yo les di la fe. El ministerio apostólico no se compadece con esta saciedad, con una alabanza engañosa a costa de la verdad. Porque si nosotros defendemos nuestra acción a costa de la verdad, sería renegar de la cruz de Cristo. En resumen, la eclesiología de San Lucas es, como hemos visto, una eclesiología neumatológica y por ello mismo plenamente cristológica. Una eclesiología espiritual y al mismo tiempo concreta, incluso jurídica, una eclesiología litúrgica y personal, ascética. Es relativamente fácil comprender con la mente esta síntesis de San Lucas, pero es tarea de toda una vida el compromiso de vivir cada vez con más intensidad esta síntesis y llegar a ser de este modo realmente católico, porque el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, con el amor ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu que se nos ha dado. Queridos hermanos, en este Pentecostés reavivemos nuestra voluntad de tener nuestra mente y nuestra voluntad abierta al Señor. Volvamos a la fe, volvamos a la oración, volvamos a la Eucaristía y también sintamos la necesidad de la comunión con la Iglesia católica que precede todas las otras formas que conocemos hasta ahora y que con humildad sepamos discernir esa pertenencia a la Iglesia y discernir lo que es del oficio y lo que es de las personas, porque las personas fallamos. Esto yo lo digo muchísimas veces, ¿se acuerdan? Cuando digo que a veces en los taxis o en algún colectivo me han dicho, bueno padre, yo soy monaguillo, empiezan así, te cuentan una historia y te terminan diciendo, usted no se ofenda, pero yo no creo en los curas. Lógico, porque nos ven, porque nos escuchan, porque ven si metemos la pata, lógicamente. Pero tenemos que creer en Cristo y tenemos que creer en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Y eso es lo que estamos celebrando en esta solemnidad de Pentecostés. Pongamos también con María nuestra Madre a los pies del Señor, la Iglesia, que todos nosotros estemos abiertos al don del Espíritu y que recemos también por las intenciones y necesidades de todo el mundo, especialmente por aquellos que sufren la consecuencia de la pandemia. Que así sea.